Bienvenidos a todos un día más, bienvenidos a Historia con Fútbol, bienvenidos a un nuevo programa. Y en el día de hoy un programa, en mi opinión personal, creo que bastante interesante porque vamos a hablar de una figura que cambió por completo el mundo del fútbol y que ayudó a que fuese tal y como lo conocemos en el día de hoy. Para eso me acompaña Tony, como siempre. Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Manu, ¿qué tal? Pues por aquí todo bien, la verdad es que con muchas ganas de hablar, porque la figura que tenemos hoy es, como comentaba antes, de un personaje que cambia por completo la historia del fútbol, una de las personas, si no la que más influyente en ese cambio hacia el fútbol, como muchos denominarían, moderno. Sí, bueno, un cambio al fútbol actual, es decir, sin este acontecimiento no se entendería la mitad de lo que hay ahora, ni habría diferencias de equipos que hay ahora. Efectivamente, al caso al que hacemos referencia, por supuesto, es a la sentencia Bosman y el personaje al que hacemos referencia es a Bosman. Si te parece, explico un poco cómo va a ser la estructura del programa. Primero vamos a hablar un poco de cómo era el fútbol antes de esta sentencia. Vamos a contar un poco también la situación que vive Bosman. Todo esto lo va a hacer Tony. Luego yo voy a contar un poco cómo es el fútbol actualmente después y todo lo que cambió con el hecho de esta sentencia. Y luego vamos a hacer también un pequeño debate en el que podéis participar vosotros también en comentarios, en redes sociales, que también las tenéis por ahí, os las comentaremos al final, dándonos vuestra opinión, que al fin y al cabo creo que es un tema en el que todo el mundo, obviamente si todo el mundo tiene derecho siempre a opinar, pero sí que creo que es un tema en el que hay opiniones muy dispares. Así que si te parece, Tony, coméntanos cómo era ese fútbol antes de la sentencia de Bosman. Bueno, el fútbol antiguamente, que hay algunos seguramente que conozcan, es que no se podían fichar a jugadores, a más de tres jugadores de fuera del país. Es decir, por ejemplo, el Barça no podía fichar a tres holandeses, cuatro ingleses, no se podía fichar. Solamente podía fichar a tres extracomunitarios, que era como se le consideraban a los jugadores que provenían de fuera. Y con lo que ocurrió con Bosman, más concreto, fue que el Legia le ofreció un contrato de renovación y el jugador lo rechazó y el club lo declaró transferible y puso una indemnización de traspaso, que era algo que se hacía antiguamente, que tenías que pagar los millones que el club ponía para poder llevarte al jugador, entre comillas, gratis. De En hecho, este caso, te voy a hacer un pequeño paréntesis y es que la gente tiene que saber que actualmente existe esa norma de que si tú acabas contrato, en los 6 meses previos a que finalice el contrato, tú ya puedes negociar con el jugador, porque una vez acabe ese contrato, los derechos del jugador van a dejar de ser del club. Pero antes no era así. Antes, aunque tú acabas el contrato con el club seguía teniendo tus derechos hasta que firmase una renovación o hasta que el club quisiese venderte. Así que es un detalle importante que existía en el fútbol antes de esta sentencia. exactamente como tú bien has apuntado, Manu, y entonces el club puso una indemnización de 11 millones de francos, que en aquella época era su dinero. Mm. El Dunkerque lo que hizo fue ficharlo cedido, que llegase cedido un año, y el siguiente periodo de traspasos negociar su traspaso. Pero lo que hizo el club al que pertenecía fue, dijo que no, que rechazaban eso y dejó a Bosman apartado del club. Y el jugador no tardó mucho en demandar al club y llevó la demanda a los tribunales de la Unión Europea, que eso es como lo más en la justicia. Mm. El llevar un caso a la Unión Europea es que es algo muy importante y algo que si te sale bien, pues puede ser muy prestigioso y si te Mm. sale mal, puedes acabar en la ruina, prácticamente. Efectivamente, porque son bastante caros los abogados que tuvo que costearse para eso. De hecho, la historia de sus abogados es curiosa, porque él conoce a un abogado a través de un familiar, de su cuñado, incluso me parece, no estoy ahora mismo completamente seguro, pero no es un detalle importante, y le comenta su situación, y el abogado
que participaba en una prestigiosa compañía, en un prestigioso bufete de abogados, decide aceptarlo, decide presentárselo a su superior y es cuando deciden ir a los tribunales de la Unión Europea denunciando a la UEFA y a la FIFA, algo que obviamente se estaba enfrentando un solo jugador a todo un organismo que en ese momento tenía prácticamente el monopolio del fútbol. Y a lo que Bosman decía era que, era ilegal lo que estaban haciendo, y en lo que se basaba su defensa para establecer esto que puso fue basarse en el título tercero del Tratado de Roma, que establece el libre traspaso de trabajadores europeos. Es decir, que un holandés puede irse a jugar a Alemania o puede irse a trabajar a Alemania, y un finlandés puede irse a trabajar a Estonia, por ejemplo. Y entonces la Unión Europea, el caso se inició en septiembre del 1995 y el caso se resolvió en Luxemburgo, y finalmente en diciembre de ese mismo año, del 95, el Tribunal de la Unión Europea dio la razón a Jan Bosman, y lo que hizo fue que poner de extracomunitarios a los que ya venían de otro continente, a los que venían de Asia o a los que venían de América o de Oceanía, donde sea, pero el traspaso entre europeos no hubiese tanto problema. Y también declaró ilegal las indemnizaciones por traspaso. Es decir, lo que pedía el Legia de los 11 millones de francos por indemnizaciones, lo declararon ilegal. Efectivamente, básicamente encontraron un vacío legal, como tú comentabas, en el título tercero del Tratado de Roma, y abogaron por eso, por el libre comercio de trabajadores europeos, como se hacía en cualquier otra profesión, y querían llevarlo al mundo del fútbol. Así que finalmente, como tú dices, se les da la razón, y así es como termina esa sentencia, y a partir del mercado 96-97, que sería cuando se llevaría a cabo esa norma que tú comentas, se rompería completamente el mercado. Y es que para empezar, en ese año 1996 es cuando el Fútbol Club Barcelona paga 2.500 millones de pesetas por traer a Ronaldo Nazario del PSV, rompiendo completamente el mercado por un fichaje absolutamente estratosférico. Así que ese fue el primer gran movimiento que desencadenó la sentencia Bosman. Así es. Y también uno de los... Y lo que también hizo fue que Bosman finalmente pudiese negociar con cualquier equipo que él quisiese, y no tener los problemas que tenía con las indemnizaciones, y que a partir de ahora, como tú bien has apuntado antes, Manu, los clubes podrían negociar con cualquier jugador que se le acabase contrato y le quedasen 6 meses o menos, y ya poder negociar con él ya de cara a la temporada que viene. Si te parece, vamos a comentar un poco ya, por terminar con Bosman, vamos a comentar un poco cómo fueron sus últimos años y cómo fue el final de su vida, porque hay un problema cuando acaba el juicio, y es que Bosman recibe 280.000 euros por indemnización, pero pocos meses después declara en la BBC que, cito palabras textuales, ya no queda ni rastro de los 280.000 euros, todos me rechazaron, me convertí en una persona non grata, sufrí el boicot del fútbol y todo fue una catástrofe. Lo que habla de que, bueno, una persona tan importante como Bosman, que ha cambiado el fútbol y que ha hecho a los futbolistas y a los clubes tener esos derechos, cambió la vida para él, dio un cambio a mucho peor, se inició en el alcoholismo, cayó en ese mundo como es el de la bebida, y de hecho hay una noticia muy triste, que fue el último escándalo que vivió Bosman, y es que en 2013 fue sentenciado a 1 año de prisión tras agredir en 2011, 2 años antes, a su esposa y a su hija tras rechazarle el darle una bebida alcohólica. Así que hablamos de cómo una persona que ha influido tanto en la historia del deporte y del fútbol
cómo acabó sus últimos años. Y si te parece, si tú no tienes nada más que comentar sobre Bowman, vamos a ver un poco las impresiones y cómo cambia el fútbol, que al fin y al cabo es lo más importante de esto, porque el fútbol da un cambio completamente radical. Bueno, simplemente decir que eso, que desgraciadamente acabó en el alcohol como muchos jugadores que después de retirarse con 30 o 40 años se ven con muchos millones encima y no saben qué hacer y desgraciadamente optan por la peor opción que pueden elegir y se meten en el alcohol o otros jugadores también que han acabado en las drogas. Pero bueno, cosas que pasan a Mm. veces. Sí, al final yo creo que, bueno, creo que hay casos y casos, porque sí que hay futbolistas que han estado al primer nivel que han terminado así, y otros como Bosman, que desgraciadamente pues tuvo problemas en lo deportivo, también se le rechazó, y al final esa situación hizo que se tuviese que refugiar en algo tan desdichado como es las bebidas alcohólicas. Si te parece, vamos a pasar un poco ahora a comentar cómo cambia el fútbol, porque el fútbol cambia radicalmente y es por lo que comentábamos antes. Al haber un límite de extracomunitarios, los equipos jugaban con los jugadores de su país, con muchos jugadores incluso de la cantera. Todos recordamos esa Real Sociedad que gana la Liga 2 años consecutivos en el 81 y en el 82. Recordamos a grandes equipos como ese Malmo sueco, ese Nottingham Forest, también formado por ingleses con Brian Clough a la cabeza en el banquillo. Recordamos equipos de países que a día de hoy no tienen mucha cultura futbolística. Bueno, mucha cultura me refiero a nivel actual, obviamente historia, tienen toda la del mundo y más. Pero sí que es cierto eso, Tony, que muchas ligas, como por ejemplo la holandesa, la portuguesa, la francesa, la belga, incluso algunas en Sudamérica como Argentina o Brasil, han perdido muchísimo nivel porque sus mayores estrellas ahora se van a otros equipos de Europa y se van a equipos como el Fútbol Club Barcelona, como el Real Madrid, como el Atlético, como el Liverpool, como los equipos grandes que tienen más presupuesto, y eso al final ha matado un poco el fútbol tal y como lo conocíamos y lo ha hecho un poco menos competitivo y un poco menos disputado. Bueno, y la verdad es que el hecho de de que los equipos con más presupuesto directamente se lleven o roben, podríamos decir, a las jóvenes promesas, Mm, a los equipos más pequeños, como por ejemplo, ahora sí me viene a la cabeza el caso de Marco Asensio, el Mallorca se mm, veía necesitado de dinero y Marco Asensio estaba brillando en segunda división con el Mallorca y el Madrid enseguida que pudo se llevó a mm, Marco Asensio, además por un precio bastante, que ahora diríamos que es una tontería vender a Marco Asensio por este precio, pero 3,5 millones, que en aquel momento la gente pensaba que era sí, que una cuidado con pasta. este Mm, jugador, cuidado con no sé qué, a ver qué puede suceder, cómo salga mm, mal. Y al final, la verdad es que yo creo que al Madrid le ha salido rentable la jugada. Y el hecho de que los jugadores puedan fichar o los equipos, perdón, los equipos puedan fichar a jugadores extranjeros, deriva que casos como el Athletic Club, por ejemplo, que solo ficha jugadores de lo que llaman Euskal Herria, la zona del mm. País Vasco y la comunidad de Navarra, solo tengo jugadores de esos y entonces se apuestan más por la cantera y ver casos como estos es muchísimo más extraño. Mm. A mí, de hecho, al fin y al cabo me encanta mucho la filosofía del Athletic Club de Bilbao porque creo que es muy complicado mantenerse en la élite como lo han hecho con jugadores solamente formados en eso, en Euskal Herria, en el País Vasco. Y creo que eso, al fin y al cabo, se critica mucho que quita jugadores a la Real Sociedad, es lo que podrían decir algunos seguidores del equipo del conjunto Churri Urdín. Pero sí que es cierto que tiene mucho mérito hacer lo que ha hecho el Athletic Club de Bilbao durante tantos años. Y la verdad es que me parece que ejemplifica un poco lo que era ese fútbol antiguo. Ahora muchos, como lo llaman al odio al fútbol moderno, una de las principales cosas que critican es eso, es la ley Bosman, que permite la libre circulación de muchos jugadores y que al final hace que tenga un equipo como el Barça, como el Madrid, que son los que más dinero tienen y que están plagados de estrellas, que tienen a un Cristiano Ronaldo, que tienen a un Karim Benzema, que tienen a un Varane, que tienen a un Courtois en portería. Estoy citando jugadores que no he conseguido, pero me refiero
jugadores que son de muchos países y aunque, por ejemplo, el Barça siempre ha tenido, bueno, el Barça de los últimos años, de Pep Guardiola, del que hablábamos el otro día, por cierto, 100% recomendado ese podcast previo a este, el del sextete. Ese Barcelona sí que es cierto que tuvo por así decirlo, una columna vertebral basada en la cantera y en jugadores obviamente españoles y formados en la Masía, pero al fin y al cabo había estrellas de otros países como, vamos, por citar algunos, como Messi, como Vidal, que venían de otros países y que no habrían podido disfrutar de jugar en el Fútbol Club Barcelona mucho antes. Yo creo que además esto le resta competitividad a los torneos y es una cosa, un dato que me gustaría que tú comentases, el de cómo han cambiado las Champions. Sí, bueno, hemos pasado de ver como equipos, por ejemplo, el Nottingham Forest conseguía 2 Champions seguidas o el Ajax conseguía 3 Champions seguidas. Son casos que ahora son muy complicados de ver y es que desde que se aplicó la ley Bosman, exceptuando la de 2004 que ganó el Oporto con Mourinho en la cabeza, las demás las han ganado las 5 grandes ligas: la Liga Alemana, Liga Francesa, Liga Italiana, Liga Española y la Liga Inglesa. Y esto se muestra el claro dominio de las 5 grandes ligas, de las ligas más poderosas y de la influencia de este caso de Bosman, que lo que hizo fue hacer más fuertes a las grandes ligas y hacer más débiles a las ligas menores. Yo me acuerdo de ejemplos como el Steaua de Bucarest, como el Malmo, que llegó a competir en la final del 78-79 con el Nottingham Forest. Bueno, el Steaua llegó a ganar la Champions al Claro, Barça. efectivamente. De hecho, en una de las Champions peor recordadas por los aficionados culés. Y son esos equipos del este de Europa que, que a día de hoy no tienen, como decíamos eso, en la actualidad no tienen tantos jugadores, básicamente porque cuando destaca uno, aparte de que, bueno, ya no es lo mismo, porque ya no hay esa competitividad. Al final las grandes estrellas están en otros países que son los que más dinero tienen. Se ha perdido esa cultura futbolística un poco en esos países y tampoco tienen estrellas como tenían antes, porque ¿cuánta gente salió cuánta gente salió? ¿Cuántas grandes estrellas salieron de Hungría? ¿Cuántos esos jugadores húngaros del Mundial del 70 que comentábamos hace unos años? Con Puskás, con Sibor, con auténticos jugadorazos que luego, por desgracia, en ciertos países de esa zona no han vuelto a tener por eso, porque el fútbol ha perdido importancia allí. Sí, bueno, y luego también por ejemplo, en España hablamos de la liga, ya no te digo de la liga de países muy inferiores como por ejemplo Gibraltar, sino Mm, de países un poco más superiores como puede ser la liga portuguesa mm. o como pueden ser otras ligas. No las infravaloramos y pasamos de ellas completamente. O ya incluso en la liga francesa ya la gente considera liga de De granjero, granjeros, sí, ¿sabes? efectivamente. Entonces, directamente hemos pasado de valorar todo fútbol a menospreciar Claro. ligas que a lo mejor tienen su nivel, pero que no se ven y que no podemos comprobar. Francia es el mejor ejemplo para definir esto. ¿Cuántas grandísimas estrellas tiene Francia? ¿Y cuántas juegan en el Mundial? O sea, ¿cuántas juegan en la Liga Francesa? Griezmann está en el Barça, antes estaba en el Atlético, Varane en el Madrid, Mendy en el Madrid, Umtiti Areola en en el el Madrid, Barça, Areola en el Madrid, Lloris en el Tottenham, y Lloris en el empiezas así. Tottenham, Kanté Empiezas también así y está en no la acabas. Premier. Efectivamente, tú empiezas a decir, y yo el otro día, de hecho lo pensaba, viendo el documental de Les Blues en Amazon, 100% recomendado, va sobre el Mundial 2018 que gana Francia, vería a Thauvin como el único jugador allí, bueno, no el único, pero sí que el que más cámaras chupaba, por así decirlo, que jugaba en la Ligue 1. Y es que Francia es el mejor ejemplo, pero podemos usar también Portugal. ¿Cuántos jugadores que destacan de la selección portuguesa juegan en la Ligue NOS? Yo diría que Uno o ninguno. dos. Uno o dos, como mucho. O ninguno en algunas ocasiones, seguro. O la Liga Yo, o por ejemplo claro. la selección brasileña. Mm.
Efectivamente. Bueno, sí, en Argentina sí que el fútbol es un poco más competitivo porque allí tiene dos grandes clubes como son Boca y River también. Bueno, tiene muchos clubes que incorporan jugadores a la selección, pero sí que muchos llegan a Europa. Y de hecho, el salto, el cenit de un futbolista latinoamericano es llegar a Europa. Tevez está en Boca Juniors y su objetivo es llegar a la Premier League, es llegar al West Ham. Mascherano en la misma situación. Está destacando en Argentina, su objetivo es irse a Europa. Todo el mundo al final tiene ese momento en el que si tú llegas a Europa es más competitivo. Y por desgracia se ha perdido esa competitividad, pero se ha ganado en otras cosas. Se ha ganado en entretenimiento, se ha ganado en mayor calidad también, mayor talento quizás. Pero bueno, tal es la presión que reciben en Sí, Sudamérica que en la liga brasileña han tenido que poner normas para que se lleven a jugadores a la selección, jugadores de la liga claro, para claro. potenciar la liga y que vean que tampoco es tan mala como la Sí, gente sí, sí. dice. No, y de hecho, esas ligas tienen mucho nivel, pero al fin y al cabo el gran público está mirando Europa porque es donde están las principales estrellas, porque es donde está Cristiano Ronaldo, donde está Griezmann, donde está Messi, donde están Firmino, donde está Salah, donde están las grandes estrellas que destacan, por lo menos el gran mercado, que es el europeo, incluso el asiático, están aquí en Europa. Y es una cosa que no podemos negar. Sí, Eh, bueno, ahora me... hay que Dime, decir Tony. que jugadores de la talla de Tevez, como tú bien mencionabas antes, los Tevez, por ejemplo, explotó en Boca, pero Mm. también estuvo un año cedido en Corinthians, Sí, sí, efectivamente, que antes de la verdad llegar. Mm, que lo reventó y eso hizo que llegase a Europa. mm, efectivamente. Y luego aquí, bueno, la carrera de ATG aquí fue bestial, en el City, en el United, en la Juve, en el West Ham mismo. Pero bueno, yo creo que me gustaría hacerte una pregunta. Y me gustaría también hacernosla a todos los espectadores que nos la pueden comentar, como he dicho antes, en nuestro canal de YouTube, que ahora también lo tenéis disponible. Si está en Spotify, si está en iVoox, también puedes dejarlo en comentarios. Si está en Spotify, nos buscas por YouTube, @hcf_podcast y no, en Twitter, perdón, y nos puedes comentar por ahí tu opinión si te parece. Me gustaría hacerte una pregunta, Tony. Dime. ¿Fútbol pre-Bosman o fútbol post-Bosman? Yo es que a mí me gusta mucho el tema de que jugadores, equipos pequeños lleguen a lo más alto y que, por ejemplo, lo que está haciendo el Getafe de luchar por entrar en Champions, ya este es su segundo año consecutivo, o por ejemplo lo que están haciendo, por ejemplo, en Alemania, que el Friburgo, un equipo que está destinado a no descender, esté luchando por entrar en Europa. A mí todas estas cosas me molan, que el Leicester haya ganado la Premier y haya llegado a cuartos de Champions. A mí todo esto me gusta. Yo diría fútbol pre-Bosman, por el tema de que hay más competitividad, más igualdad y no vemos un claro dominio que hay ahora de las cinco grandes ligas. Y vemos que el Nottingham Incluso ganó creo, Champions. incluso me parece que las estrellas destacarían más. Creo que no sería lo mismo ver a Messi, argentino, con un cupo de otros dos o tres extracomunitarios, y que el único extracomunitario fuese Messi, rodeado de jugadores que no pudiesen llegar tanto a su nivel. O a Cristiano Ronaldo, rodeado de jugadores técnicamente un poco inferiores. Bueno, técnicamente muchos son inferiores a él, pero técnicamente un poco inferiores a él. Creo que habría muchas más estrellas porque las estrellas estarían más repartidas y creo que destacarían más, porque al fin y al cabo no se concentrarían en clubes como Barça o Madrid, a no ser que fuesen de esa nacionalidad. Pero Así es que que yo creo que además, Mm, si lo ves en el Madrid, por ejemplo, revisas el once titular de los últimos partidos y españoles está Ramos mm. y poco más. Y poco Y, más y ninguno más, y ninguno más. Ninguno más. ¿sabes? Y entonces, claro, esa alineación, por ejemplo, sería alineación indebida. Claro. Y así también potenciaría más el fútbol de cada país y las selecciones serían más competitivas y habría jugadores, por ejemplo, que Jaime Mata se vaya a la selección española, no sería tan sorpresa. Y, por ejemplo, que Jaime Mata sea uno de los pichichis de la Champions, por ejemplo, porque Mm, lo ha hecho también en un equipo que ha fichado por otro equipo español y en un efectivamente. equipo de más nivel español, Atlético, Getafe y el Barça, el Madrid, da igual cual sea, y entonces ha llegado a jugar en Europa, entonces ha llegado
para conseguir números grandes. Bueno, yo creo que hemos dado un poco nuestra opinión. Yo comparto opinión también contigo. Creo que el fútbol pre-Bosman sería bastante más competitivo. De hecho, otro ejemplo como es el de Eusebio en Portugal, como destacaba un tío que llegó a marcar, a tener un promedio de más de un gol por partido, que destacó completamente. Y yo creo que el fútbol pre-Bosman era mucho más competitivo, podría haber muchas más sorpresas porque al final las cosas estarían un poco más igualadas. No dependería tan solo del dinero que tuviesen los clubes, sino que dependería mucho del buen ojo y del criterio, que esto es una de las cosas muy importantes que se pedían antes a la hora de entrenar, de ser un entrenador de primer nivel, era tener buen criterio con los fichajes, porque al fin y al cabo las oportunidades eran mucho más reducidas y creo que sobre todo ayudaría a hacer crecer a las canteras. Por ejemplo, si la Masía se viese obligada a exportar jugadores al primer equipo, creo que eso haría crecer exponencialmente no solo la Masía, cualquier otra cantera, creo que haría crecer exponencialmente esos filiales de los grandes equipos. Bueno, basta con ver como en el Barça de Guardiola ha puesto por cantera. A la mitad de los jugadores de la primera plantilla eran de cantera y hizo historia, que lo hemos contado en el podcast anterior. Hizo historia y ganó el sextete apostando por cantera. Incluso hasta el entrenador era de la cantera. Efectivamente, es que es muy raro que se vea una cosa así y no se ha vuelto a ver algo así desde la llegada a eso, de la sentencia Bowman y de las grandes estrellas. ¿Tienes algo más que decir con respecto a todo esto? Bueno, sí, decir que también y que luego y casos como el Ajax también, que por ejemplo la última Champions que llegaron a semifinales, si repasas su 11 los canteranos que hay ahí son 7 8. Y ahora, ¿dónde están? De Ligt se ha ido a la Juve, De Jong se ha ido al Barça, Neres aún sigue ahí, pero ya tiene ofertas de distintos equipos. Bueno, Ziyech ha fichado por el Chelsea. Van de Beek tiene el contrato prácticamente hecho con el Madrid. ¿Sabes? Sí. Son ejemplos que sirven mucho para verlo. Sí que es cierto que, por ejemplo, ese Ajax tenía varios jugadores bueno, pues como puede ser Neres, que era brasileño, pero sí que llegó joven al equipo. Tenemos ahora también el ejemplo de Serginho Dest, que se está hablando en los últimos días que lo quiere el Barça, que lo quieren grandes equipos. Otro chico que llegó con 12 años a la cantera del Ajax y que está triunfando completamente. Así que, bueno, ya podemos hacer ese comentario ya y meterlo aquí un poco con calzador. El Ajax es, sin ninguna duda, la mejor cantera del mundo, por encima de la Masía, porque la metodología de trabajo es muy especial allí y algún día estaría bien explicarlo para todo aquel que no lo sepa, cómo se trabaja allí, porque allí no se trabaja solo por edades. Claro, la cantera del Ajax también lo pudimos ver como antiguamente con Cruyff, también apostaron bastante por Sí. cantera. Claro, porque era eso, la única opción que tenía de poder tirar de jugadores de casa y de formado allí. Si te parece, dejamos el programa aquí, casi media hora de duración. Lo dicho, podéis seguirnos en Spotify, en Evox, también en nuestro canal de YouTube que hemos hecho recientemente, Historia con Fútbol. Si lo buscáis en canales, seguro que os aparece. Tenemos la mítica imagen de Cruyff con ese 14 en la espalda con la equipación Orange, con la equipación de los tulipanes. Y nada más que decir que muchas gracias por habernos escuchado, por habernos dado la oportunidad de hablar de este caso. Y nada, de parte de Tony y mía, que muchísimas gracias. Seguidnos también en Twitter, @hcf_podcast en Twitter. Y lo dicho, que podéis seguirnos, podéis comentarnos cualquier cosa y ya está. Tony, ¿algo más que comentar? Sí, voy a aprovechar para decir ¿Mm? que, ahora que me has dado la oportunidad, para decir que nos hemos abierto, los mismos que ¿Mm? estamos colaborando aquí, nos hemos abierto otro canal de YouTube para hablar de actualidad deportiva, que es Por la Escuadra TV, que lo pueden buscar en YouTube, que también nos pueden seguir en redes sociales. Es un proyecto que hemos empezado nuevo. Hoy mismo hemos grabado el vídeo de presentación y que poco a poco sigan viendo cosillas. Y vayan a ver el vídeo de presentación, que ahí es donde verán de lo que trataremos. Vais a encontrar los enlaces en la descripción. Así que lo dicho, muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Y lo dicho, mucho fútbol, mucha historia siempre.
y siempre con nosotros. En otras 2 semanas nos volvemos a ver con un nuevo programa. Y lo dicho, que disfrutéis mucho del fútbol, de la vida, que poco a poco también estamos yendo de la situación de crisis que estamos viviendo, así que mucha fuerza y nada, nos vemos en la próxima. Adiós.